uno de los factores más importantes de deterioro de nuestras colecciones bibliográficas patrimoniales, el factor biológico. En este espacio voy a tratar de explicarles a ustedes, por un lado, cuáles son los microorganismos que interactúan y están asociados a ese detrimento patrimonial, y por otro lado, cuáles son esos mecanismos, y vamos a finalizar con indicadores, manifestaciones que son habituales encontrar en nuestras unidades bibliográficas y documentales y que nos permiten identificar que nuestras unidades están con afección biológica o biodeterioro. Entonces me presento, mi nombre es Luz Estela Villalba, soy bacterióloga con maestría en microbiología ambiental de la Universidad Nacional. En la actualidad soy la coordinadora del Laboratorio de Ciencias del Grupo de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces, empecemos a hablar un poco de ese factor que les mencionaba hace un momento. Miremos primero por definición qué es el biodeterioro. El biodeterioro, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, muchos autores han definido el biodeterioro como un cambio no deseado a las propiedades físico-mecánicas de los materiales, en este caso nuestro soporte documental y bibliográfico, por acción de organismos pertenecientes a diversos grupos taxonómicos. Es importante aclarar acá que el proceso de biodeterioro, si bien es cierto, es un proceso natural, ¿sí?, conocido como biodegradación, cuando se da en soportes que tienen un interés cultural o histórico, como es el caso de nuestras colecciones bibliográficas de orden patrimonial, lo definimos como un biodeterioro. Bien, para que pase este fenómeno, que lo evidenciamos y ya se los voy a mencionar más adelante, existen tres, digamos, dimensiones que son importantes que se den, ¿sí?, o tres componentes que facilitan que se dé ese proceso. ¿Cuáles son esos tres componentes? Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, tenemos los agentes biológicos, ya sean macroorganismos o microorganismos, que tocaremos más adelante, los factores ambientales que juegan un papel supremamente importante en ese proceso de interacción, y esos factores ambientales básicamente son temperatura, humedad relativa, en algunas oportunidades la luz, y finalmente el sustrato. ¿El sustrato a qué hace referencia? Al papel. El papel, como ustedes lo van a ver en otras presentaciones más adelante, es un conglomerado, es una matriz rica en nutrientes para nuestros agentes biológicos. Esa matriz, que es celulosa, que es el polímero principal, y tiene otros aditivos, cargas y encolantes, e inclusive las tintas, que facilitan por sus aglutinantes esa degradación por los diversos, como les mencioné anteriormente, grupos taxonómicos. Bien, entonces, como nos damos cuenta, hay una bioreceptividad, que así se define como tal, de ese sustrato a los diferentes organismos. Bueno, entonces ahora abordemos cuáles son esos dos grandes componentes que vamos a trabajar. El primer gran componente para este caso en particular son los macroorganismos. Los macroorganismos, básicamente, en nuestro medio encontramos los insectos y los roedores. Muy habitual encontrar el Episma sacarina, que es el insecto gris que ven ustedes en la diapositiva, que es muy, digamos, frecuente encontrarlo en ambientes húmedos, ¿sí? Cuando encontramos, digamos, depósitos que presentan una humedad relativa alta, o que presentan filtraciones, o que presentan humedad por capilaridad, que se puede evidenciar en nuestros contenedores, que son esos espacios donde tenemos nuestras reservas bibliográficas, estos agentes aparecen. El Episma sacarina, ¿qué es? Es un insecto que, digamos, que se adapta muy fácil a las condiciones ambientales, es muy fecundo, su hembra puede colocar hasta 100 huevos en una primera postura, y una característica muy importante de este insecto es su aparato bucal. Es como una barredera, y lo que hace es comer toda la parte superficial de la unidad, o digamos del folio que tiene almidón principalmente como recubrimiento. Anteriormente se utilizaba mucho el almidón, ya digamos en nuestros papeles modernos eso ha cambiado,
pero antiguamente, por ejemplo, los grabados utilizaban mucho el almidón y estos microorganismos habitualmente hacían su acción degradadora sobre el soporte. Bueno, otro grupo también que es muy importante son la de los coleópteros, que ustedes pueden apreciar en la figura 1 y las larvas. Estos insectos de por sí eran muy habituales en la época de la colonia, cuando, digamos, aquí en la Biblioteca Nacional tenemos un grupo de unidades, una colección que digamos es muy representativa de esa época y además tiene unos indicadores que son importantes de este orden de organismos. ¿Cuál es el indicador frecuente? Las galerías, que son como esas cavernas por donde la larva empezaba a comer y a degradar. ¿Por qué, digamos, era un insecto muy habitual en ese entonces? Ahora se ve con menos frecuencia, porque las estanterías las utilizaban en madera. La madera estaba infestada de coleópteros y pues sus larvas, mientras pasaban a su otro estadio, aprovechaban y consumían el material bibliográfico. Algo importante es que estas larvas podían durar en estadio 5 o 6 años y ellas sí consumían o consumen el papel porque además tienen unas enzimas en su aparato digestivo que les permite degradar el polímero que es la celulosa a componentes mucho más pequeños o monómeros que pueden ser degradados y ser utilizados como fuente de alimento. Otro organismo, otra población que es supremamente dañina y destructiva es el grupo de los roedores. Aquí encontramos las ratas y los ratones. Digamos que estos organismos, si bien es cierto, no utilizan el papel como tal, no lo consumen ni lo degradan, lo que hacen es que lo destruyen porque tienen un par de incisivos que están creciendo permanentemente y por eso ellos necesitan morder y morder permanentemente. Pero el papel o las unidades bibliográficas sí las usan como nidos para sus crías. Y además un componente muy fuerte es, digamos, sus excrementos y su orín, que es supremamente ácido y va a ocasionar unos deterioros muy serios en la documentación. Si nos damos cuenta, este grupo de organismos es visible. Yo puedo ver cuando tenemos insectos del orden Lepisma o cuando tenemos coleópteros e incluso roedores por sus indicadores. Viene el otro grupo que no vemos sino hasta que la manifestación está y que es uno de los más, digamos, devastadores para nuestras colecciones, sobre todo para los climas tropicales. Uno de los principales, digamos, factores de deterioro es el dado por los microorganismos. En el grupo de los microorganismos, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, encontramos básicamente hongos filamentosos y no filamentosos como las levaduras y bacterias aerobias y no aerobias. En la diapositiva ustedes pueden apreciar que las bacterias como tal, junto con los hongos, que es la placa que ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva, forman unos biofilms que son como unas matrices que se adhieren al soporte documental, ¿sí? Y en esa matriz denominada biofilm o consorcio se forman asociaciones que les permiten, ellos han, digamos, desarrollado como esa estrategia de supervivencia, que les facilita, digamos, estar expuestos, ¿sí? Les facilita estar expuestos a ese medio adverso que puede ser en cierto momento un medio ambiente. Entonces el pH, la contaminación e incluso les permite generar como una barrera de resistencia frente a productos biocidas o desinfectantes. Esto se ha venido estudiando en los últimos tiempos y es una estrategia, digamos, muy versátil de los microorganismos como mecanismo de control. Entonces, los microorganismos, digamos, es uno de los factores más frecuentes en este momento en nuestro medio. ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan? Ya vimos cuáles son los de los insectos. ¿Cuáles son los mecanismos de los microorganismos utilizados por ellos? Tenemos dos tipos de mecanismos básicamente. Uno que es un mecanismo físico, que como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, se da básicamente por las hifas. Las hifas son las estructuras, digamos, que le permiten al hongo nutrirse y desarrollarse. Son largos filamentos, como pueden apreciar ustedes en la diapositiva, que les permite interactuar con el sustrato.
En este caso particular, nuestra matriz de papel, ¿sí?, que es una matriz, la IFA lo que hace es involucrarse, asociarse a esa matriz y empezar su proceso de degradación. Al hacer el proceso, digamos, de empezar a penetrar en el papel, genera un deterioro físico, ¿sí?, un rompimiento, y genera pues obviamente un estrés a ese soporte. Y el segundo mecanismo es el mecanismo químico, que es uno de los que más evidenciamos cuando el deterioro ya está hecho, que básicamente está dado por la producción de ácidos, tanto bacterias aerobias como anaerobias, hongos filamentosos y levaduras generan en su metabolismo ácidos cuales ácido láctico, ácido acético, y todos estos ácidos, como ustedes saben, el papel es supremamente sensible, es un papel como matriz que es poco resistente. De hecho, en gestión de riesgos el papel es uno de los principales, digamos, soportes a cuidar y a mantener. Entonces el ácido pues va a producir una hidrólisis ácida de la cadena de la celulosa y se generará rompimiento y por supuesto debilitamiento físico y mecánico en el soporte como tal. Otra cosa importante en ese deterioro químico es la producción de pigmentos. Entonces, ya más adelante les voy a mostrar estas manifestaciones que se dan. Esos pigmentos también son muy usuales, principalmente en hongos, aunque también hemos visto bacterias que producen unos pigmentos que son muy, digamos, indicativos, e incluso hay proyectos de investigación en torno a disminuir y contrarrestar ese efecto nocivo del pigmento, porque el pigmento lo que hace es deteriorar la información de nuestra unidad bibliográfica. Y finalmente las micotoxinas, que es una producción de estos organismos y que puede quedar en nuestro documento y es supremamente tóxica para la salud de las personas. Bueno, entonces ahora miremos cómo se ve un indicador, cómo sería una manifestación de un deterioro biológico. En esta diapositiva, como ustedes pueden observar, tenemos dos tipos de indicadores. El que les estoy señalando en este momento, que en la parte superior podemos apreciar pigmentos, es un pigmento violeta y es indicativo de un deterioro biológico activo. Por el mismo proceso de degradación que está sufriendo el soporte, podemos apreciar debilitamiento, ¿sí?, y ya hay faltantes que son muy característicos también cuando la unidad está en un estado ya, digamos, entre medio y avanzado de biodeterioro. En la parte derecha podemos apreciar un indicador de las termitas. Las termitas, como les mencionaba anteriormente, como insecto, es muy característico que se dé en zonas tropicales, en regiones calientes, por ejemplo como Yopal, como la costa, encontramos mucha termita. Y uno de los indicadores es este, es el llamado efecto encaje, donde el insecto consume el material, porque las termitas también tienen dentro de su intestino las celulasas, que son las principales enzimas que degradan la celulosa, y este es un indicador de ese tipo de deterioro por termitas. Aquí vemos otro indicador muy característico de nuestras colecciones, y este se da básicamente en colecciones de papel tipo manual y semi-manual o semi-industrial, ¿sí?, y es el denominado foxing abiótico. Hay dos tipos de foxing, el foxing biótico y el foxing abiótico. El abiótico es generado por compuestos químicos y se diferencia del foxing biótico porque ese foxing biótico es producto de la melanina del hongo que reacciona y genera este tipo de color. Es irregular, forma como dendritas y es de diferentes tonalidades que van del amarillo hasta el ocre inclusive. Entonces es muy característico ver este tipo de indicador y es foxing, como les mencionaba anteriormente. Aquí tenemos una unidad de 1787 y el indicador principal es el foxing en cantos, en bordes, en hojas de guarda, y tiene un nivel, digamos, bajo de deterioro biológico. Aquí volvemos a lo mismo, tenemos pigmentaciones de tono violeta,
pigmentaciones ocre, micelio incluso, que el micelio es la parte ya, digamos, la estructura reproductiva del hongo, cuando el hongo tiene todas las condiciones para sobrevivir, para reproducirse, entonces va a generar como ese polvillo característico sobre la unidad bibliográfica o documental, y es lo que estamos apreciando en este momento. Es muy importante no tocar ese polvillo, sino si lo ven, más adelante les voy a decir qué se hace, simplemente no tocarlo porque ahí hay millones y millones de colmillos o esporas que podemos inhalar y podemos estar ocasionándonos un deterioro en nuestra salud. Aquí vemos de nuevo Foxy, de diferente tamaño, principalmente en hoja de guardia. Aquí vemos que nuestro biodeterioro, la acción por los microorganismos, está también en las encuadernaciones. Digamos, cuando el proceso de biodeterioro ya inicia y las condiciones como les mencioné anteriormente se dan, podemos tener casos como estos. Aquí vemos que ya hay una degradación completa de la pasta del libro, ¿sí? Aquí también la pasta tiene pigmentos, los mismos aglutinantes, todo esto es aprovechado como sustrato para que el microorganismo siga su proceso. Y digo el microorganismo, pero realmente no es uno, es un conjunto, como les mencionaba anteriormente, es un consorcio de microorganismos que están allí generando el proceso. Aquí vemos otros indicadores característicos, micelio, que es la parte café que ustedes ven, e incluso también se pueden apreciar microestructuras que son como las esferitas, que son estructuras de resistencia de los hongos, adheridas al soporte, cuando el proceso también ya es un proceso en estado avanzado. Aquí, igual que en los casos anteriores, podemos apreciar las pigmentaciones de color violeta, verde, y también para los restauradores y digamos para el grupo es un reto poder establecer como los productos y las metodologías para por lo menos permitir en los casos que sea posible que el soporte valga la pena mencionarlo, lo permita reducir estas manchas. Entonces también se está tratando como de hacer investigación en torno a este proceso. Aquí vemos otro, Foxy, ya en la parte interna de la unidad bibliográfica, y al igual que el caso anterior, las estructuras de resistencia, esporas sobre el folio afectado. Bien, entonces ya conociendo, digamos, el contexto de lo que es el biodeterioro, quiénes participan para que se genere el biodeterioro, qué es nuestra unidad bibliográfica como tal, veamos, digamos, desde la óptica del laboratorio del grupo de conservación qué hacemos y qué recomendamos. Entonces, esto es solamente como un ejemplo. Lo que ustedes pueden estar, lo que observan en la diapositiva es, a partir del Foxy, nosotros realizamos tomas de muestras y cultivos y aparece lo que ustedes pueden observar en la diapositiva. Recuperamos hongos filamentosos, que son las colonias verdes que ustedes pueden observar ahí, levaduras, que son las colonias naranjas, brillantes, e incluso otro tipo de agentes microbianos como bacterias que se ven de color amarillo. Entonces, si se dan cuenta, a partir de un indicador yo puedo tener un gran número de microorganismos y diversos tipos de microorganismos que están ocasionando el proceso. En la parte de abajo es una microfotografía donde se ven las levaduras en estado de gemación a partir de esa documentación con biodeterioro. Ahora, yéndonos un poco a la parte microscópica, se realizaron se hizo un estudio de microscopía electrónica de barrido de esas esporas que estaban y estos microorganismos que estaban colonizando el papel, y obtenemos lo siguiente. Estas son esporas de Fusarium, que se ven como esas barquitas, ¿sí? Esporas de Aspergillus, que son las que se ven en la siguiente, y en la parte de abajo podemos observar las cifas de los hongos filamentosos completamente embebidas en la fibra de celulosa, que es cuando ya, digamos, la afección está muy avanzada.
Entonces, si nos damos cuenta, el proceso de biodeterioro es un proceso complejo, es un proceso que no se da al azar, es un proceso que se da por asociación de diversos factores, que es importante que ustedes los conozcan, porque al controlar esos factores o ese entorno, estamos controlando nuestro deterioro por agentes biológicos. En las conferencias que vendrán más adelante se van a tocar todos esos temas, sobre todo la parte de calidad de aire, la parte de intervención, digamos, de mínima intervención, como se denomina, para poder controlar factores como la humedad, la temperatura, la luz, la contaminación, que por supuesto van a redundar en una disminución de una contaminación biológica a nuestras colecciones. ¿Qué medidas preventivas debemos tomar cuando vemos un brote? Primero que todo, pues hacer una revisión periódica de nuestras colecciones y si encontramos indicadores o manifestaciones, que fueron las que les enseñé en las diapositivas anteriores, seleccionarlas por niveles, que ese nivel, de acuerdo con lo que está establecido, son 4 niveles de biodeterioro: incipiente, bajo, medio y avanzado, y eso está establecido de acuerdo con la cobertura e intensidad de ese deterioro. Cuando ya los seleccionamos, los debemos llevar a una zona especial denominada zona de cuarentena, envolverlos en papel craft. Está completamente prohibido utilizar bolsas, porque las bolsas lo que hacen son se convierten en unas pequeñas incubadoras, generan unos microclimas y lo que me van a permitir es que ese consorcio de microorganismos siga proliferando, creciendo y deteriorando mi unidad bibliográfica. Importante que estén marcados, hay un símbolo internacional que es el símbolo de peligro, ¿sí? En este caso lo podemos extrapolar a nuestras colecciones y marcarlo como material con biodeterioro. Digamos, ya existen protocolos establecidos por entes rectores que, digamos, facilitan estas medidas preventivas. Después de eso, llevar a una zona de saneamiento y hacer la aplicación local del producto o los productos de control, previa asesoría de un microbiólogo o un restaurador que tengan como toda la formación en este campo. Ahora, ya mirando como esos 3 componentes, ahora veamos el de seguridad industrial y salud ocupacional. Hace unos años no había una conexión directa de salud ocupacional con el problema de los archivos y las bibliotecas. En la última década se ha incluido a la salud ocupacional en el tema de archivos y bibliotecas porque la presencia de enfermedades que se están dando en nuestro medio por causa del manejo inadecuado de este material con deterioro biológico es una alerta. Por lo tanto, si bien es cierto que no hay una salud ocupacional para archivos, el copazo de la entidad debe involucrarse directamente con los archivos y las bibliotecas. Es importante que si no está la tarea, empezar a gestionarla de manera que haya un acompañamiento permanente de salud ocupacional y se puedan trabajar, digamos, en metodologías conjuntas en pro, por un lado, de la salvaguarda de la memoria institucional y por otra, de la salud del personal, de la gente que la consulta, que consulta ese material y, por supuesto, así garantizar para todos un trabajo idóneo. Entonces, hay una normatividad de salud ocupacional que es la OSHA 18001 y básicamente lo que se pretende es sensibilizar y generar conciencia en la prevención y en la accidentalidad. Eso es básicamente cultura de trabajo seguro. Entonces, ¿qué es lo que busca la salud ocupacional? Proteger esa capacidad productiva de los trabajadores, porque un trabajador enfermo pues va a generar, son pérdidas para una institución. Entonces, de ahí la importancia de que se involucre en el acompañamiento permanente. ¿Y qué es la bioseguridad? Para que lo tengamos siempre presente. Se define como un conjunto de actividades y procedimientos de seguridad ambiental, importante considerarla, ocupacional e individual, que garantizan el control de ese riesgo, porque en este momento, cuando no ha pasado el evento, es un riesgo y es un riesgo alto. Y mejoran la calidad de vida y, por otro lado, reducen los sobrecostos para esa institución. Ya está más que comprobado con estudios. De hecho, hay un síndrome que se llama el síndrome del edificio enfermo, que es precisamente cuando nuestro edificio no tiene las mejores condiciones, que tiene una mala calidad de aire, yo estoy aspirando, inhalando toda esa cantidad, digamos, de contaminantes y de partículas entre estas esporas.
entonces hay enfermedad. Entonces ya está comprobada la relación laboral, trabajo con documentación y enfermedad. Definitivamente es multifactorial. Una cosa es el estado de salud del trabajador, que es un factor predisponente, la manipulación de la documentación, que como tal, cuando ustedes se han dado cuenta, cuando yo empiezo a manipular documentación, sobre todo antigua, se genera una cantidad de partículas. Esas partículas, ¿sí? Esas pequeñas partículas de papel, las puedo inhalar y esas partículas tienen adheridos esporas de microorganismos, fragmentos de hifas e incluso micotoxinas que yo me estoy inhalando permanentemente. Y por supuesto la falta de elementos de protección, que por un lado hay entidades que no los suministran y bueno, ahí tengo carencia de los elementos, pero cuando los tengo no los uso adecuadamente o simplemente no los uso. Entonces es importante como entrar en conciencia y revisar el tema a la luz de la salud, de la seguridad individual. Veamos en esta diapositiva, que es un poco, digamos, alarmante, pero quiero que lo vean para que ustedes se den cuenta a qué se ven o se están viendo sometidos si no hacemos un trabajo consciente y riguroso del material que puede tener una afección biológica. Ya está establecido bronquitis alérgica, asma ocupacional, rinitis. De hecho, los pacientes o los trabajadores que son riníticos ya tienen de por sí un antecedente de base que pues va a se va a exacerbar permanentemente con el manejo del papel. Dermatitis de contacto y micosis térmica en los peores de los casos. Otra población, digamos, que es muy frecuente encontrar en nuestros archivos y bibliotecas son los ácaros. En este momento la Biblioteca Nacional está liderando un proyecto de identificación de ácaros y de todos los microorganismos y su asociación, de manera que podamos establecer como estrategias para mitigar el impacto de estos agentes en la salud de esas personas. Entonces, importante tenerlo en cuenta. ¿Qué lineamientos en salud ocupacional tenemos? ¿Qué prácticas, qué buenas prácticas debemos tener y considerar permanentemente? Utilizar siempre los elementos de protección. Aquí importante que son respiradores de filtro N95, guantes, importante si son guantes de nitrilo calibre 8, ese sería lo ideal, bata largo overol y gorro desechable. Esto para los archivos y digamos para las bibliotecas que están como digamos archivo central y colecciones permanentes, ¿sí? Porque pues digamos estamos constantemente manipulando esa documentación que puede tener algún problema de contaminación, que como les digo, a diferencia de los insectos no vemos. Aquí no vemos si hay una espora de un hongo y es un riesgo latente y permanente. No comer ni beber en los sitios de trabajo, tener el cabello recogido en las áreas de consulta, no maquillarse, lavarse las manos siempre antes y después del trabajo con el material bibliográfico y en caso de presentar alguna afección, digamos que no presentaban en salud, notificar al personal encargado. Importante que las áreas tengan una adecuada ventilación y que haya una metodología adecuada de limpieza del espacio. Digamos, en las presentaciones siguientes se va a trabajar en esos temas particulares. ¿Qué hace la Biblioteca Nacional como ente rector para enfrentar, digamos, esa problemática del biodeterioro y poder hacer esa asistencia técnica? Investigación. El programa de investigación como tal, básicamente nosotros estamos concentrados en este momento en 3 líneas. Una línea que es la de productos de control de biodeterioro. Aquí abordamos tanto los productos de síntesis química como los productos de síntesis natural. Estamos tratando de llegar de nuevo al antaño, que era como se denominaba en una época bioarchivística empírica, que era utilizar extractos naturales, esencias naturales, de manera que pudiéramos controlar preventivamente esas plagas en nuestros archivos y bibliotecas. Otra línea es la búsqueda de microorganismos de interés biotecnológico, porque pues hay que estar, digamos, hay que considerar que nuestros microorganismos son únicos y pueden tener unas características genéticas también únicas que pueden ser aprovechadas. Y finalmente la parte de biocontaminación y calidad del aire. Así, digamos, a manera de información, que me parece muy importante, digamos, que lo conozcan, en este momento la biblioteca está
llevando, como les mencionaba, el estudio de aceites esenciales a partir de especies vegetales promisorias. Hemos evaluado a la fecha aceites como el de tomillo, altamisa, arrayán, naranjillo. Esto es un proyecto que se está llevando conjuntamente con la Universidad Distrital y hemos tenido unos resultados promisorios que van a garantizar una asistencia técnica, digamos, satisfactoria, que es lo que requerimos y proyectamos para las regiones principalmente. Y bueno, muchísimas gracias. Dejarlo solamente con esta reflexión. El libro Invención minúscula y genial del hombre para eternizar sus ideas tiene como el hombre mismo un cuerpo y un alma, esa extraña síntesis de materia y espíritu. Gracias.